Bien, acá andamos con el calorcito. ¿A cuánto están por allá? Estamos, creo que a 38 grados. Ay, Dios mío, recuérdame dónde es eso. Es que estaba en Durango, pero ahora regresé al puerto de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos. Dios mío, y a 38. Ubaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí lavando ropa. Con el calorón, ¿verdad? Sí, Muy bien, ¿ya listo? preparados. Eso es todo. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que no está Alexis. Daniel. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Daniel? Y Joan Fernando, ¿verdad? Creo que tampoco está bien. Cuéntenme algo, ¿ya llevaron programación estructurada, programación básica? Programación estructurada, profe. Ya saben programar entonces en C, C++. La verdad, profe, nada más en C. En C++ no. Me cuesta todavía un poco de trabajo. Ok, muy bien, Ale. Los demás, váyanme ahí diciendo, vamos a hacer un muestreo para poder comenzar. Ya saben lo que son strings, caracteres, variables, arreglos, ¿sí lo saben todo eso? Así es, Joan Fernando, creo que tu micrófono no se escucha así, no te escuchamos. Bien, entonces todo eso ya lo saben hacer, pero sí sé programar en C. Perfecto, eso es adecuado. Fíjense bien, chicos. Esta materia, pues va a ser Java específicamente BlueJ. No sé si han programado antes, pero la programación estructurada con orientación a objetos, a diferencia de las demás o de los demás lenguajes de programación, es que esta va a carecer de apuntadores. Va a carecer de apuntadores. Y todo lo va a hacer a objetos. Y entonces vamos a definir las clases públicas, y vamos a definir una serie de arreglos. El lenguaje de programación a partir de la siguiente clase, ahorita porque es la parte introductoria, es Java. Y bueno, el que nosotros hemos enseñado, les voy a enseñar un poquito aquí. Haremos muchos ejercicios, estaremos haciendo muchos ejercicios. Denme un segundo aquí, nada más que comparta mi pantalla. No sé si se puede ver ya mi pantalla. Ahí está. Es este programa, o sea, lenguaje de programación orientada a objetos. Apuntamos a Java, por favor tomen nota, no sé si lo han usado anteriormente, pero es BlueJ. BlueJ es lenguaje de Java y por consecuencia es lenguaje orientado a objetos.
Ahí está, by Oracle, ¿no? King's College London. Entonces, ese es Java, ese es el lenguaje orientado a objetos. Vamos a ver una serie de estructuras, de cadenas, por demás importantes. Por eso se los estoy mostrando, para que lo instalen en sus computadoras y vayamos dándole seguimiento juntos, es decir, los programas que vamos a estar haciendo. Vamos a ver definiciones muy rápidas en la parte teórica y lo vamos a aplicar directamente en la parte aplicada. Si se dan cuenta, bueno, aquí tengo un ejercicio, no sé. Hay una estructura que es una estructura iterativa. Por ejemplo, dice the import Java yield scanner, the public class, ejercicio repetitivo para Ford. Y vean lo que dice realmente, dice scanner, scanner se utiliza para leer algo de que viene desde el teclado por el usuario. Declaro dos enteros, la declaración de variables de i y de n, y dice después system.out.print, que es introduce un número entero. Una vez que se introduce ese número entero, pues bueno, lo que va a hacer es estarlo imprimiendo. Sin más ni más preámbulo, pues vamos a ver si esto realmente funciona. Le voy a dar compilar, para que puedan ver el ambiente, les estoy dando un ejemplo. Hay mucho que ver, while, for, do while, recursividad, iteratividad, y bueno, desarrollar una serie de varias cosas que están haciendo en ese sentido. Entonces lo vamos a compilar y dice clase compilada hasta la parte de abajo, si lo alcanzan a ver. Dice que no hay errores de sintaxis. Profe, una pregunta. Mande. ¿El compilador lo podemos descargar de alguna página en especial? De cualquier página, incluso de la página principal de BlueJ. Ah, ok. Miren, Muy ahí bien. está. Le voy a dar clic derecho. Le voy a dar botmain, aquí string args. Y dice ejercicio iterativo. Se va a abrir ya la consola de ejecución. Ahí abre la consola de ejecución. Y entonces lo que hago es, pues aquí introducir un número como me están diciendo. Y voy a introducir el 5, por ejemplo. Lo que me está entregando es el factorial. Lo que está haciendo realmente el ejercicio es una estructura iterativa para el factorial de un número. Pregunta, ¿todo el mundo sabe qué es el factorial de un número? Muy bien, ¿qué más? ¿No, nadie? ¿Qué pasó con esa participación? Bueno, esa es la consola de comandos. Lo voy a ejecutar una vez más. Bueno, aquí están las opciones. Puedo limpiarla completamente para que no sea absolutamente nada. Lo puedo volver a correr. Vamos a esperar ahí a que ahí está, botmain, strings. Puede hacer de todo, pero ya está compilado prácticamente, no tiene errores de sintaxis. Y bueno, el otro número que voy a meter es un 8, por ejemplo. Y esto es el factorial. Ahí está. Bien. Tengo idea, creo que es cuando un número se va multiplicando por sus anteriores. Joan dice que ese es el factorial de un número. Fíjense bien, las estructuras iterativas, aquí ya voy a cerrar el BlueJ para ustedes. Las estructuras iterativas o repetitivas en un ciclo van a ser series de Fibonacci, por ejemplo, series convergentes, sumatorias de números, pares, impares, etcétera. O sea, el impacto va a ser tan alto que no solamente voy a hacer el factorial de un número, pero se supone que ustedes, por eso les estoy preguntando en esta sesión introductoria, que qué tanto saben o están enganchados, por ejemplo, en los conceptos teórico-matemáticos y de aplicación, porque ustedes saben que los contextos son diferentes. Entonces, es importante sentar las bases. El factorial de un número se define tomar ese número e ir restando de uno en uno
el valor de ese número para multiplicarlos, y descendiendo de uno en uno hasta llegar al 1. ¿A qué me refiero? El factorial de 5, por ejemplo, sería 5, que es el inicial, por 4, porque es uno menos, por 3, luego por 2, y así hasta llegar al 1. Por tanto, el factorial de 5 son 120. ¿Se está entendiendo lo que les estoy diciendo? Pregunta a los demás. ¿No hay preguntas? ¿Seguros? Bueno, y así estaremos viendo con cada uno. Podemos llegar a una calculadora, estructuras, arreglos, etcétera. La idea es que ustedes vayan tomando dinámica y que por favor, sin excepción, para la siguiente clase, pues ya tengan instalado este lenguaje de programación, el BlueJ. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, ninguna, maestro. Ninguna, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo les pregunto, para empezar, ¿qué tipos de variables en estructura de programación conocen para los lenguajes de programación de manera general? ¿Qué variables conocen o qué tipos de variables conocen? Para los lenguajes de programación. Enteros, flotantes, cadena, carácter, booleano. Perfecto. Sin problema alguno. Bien lo que estás mencionando. Ok. ¿Para qué nos sirve cada uno de ellos? Por ejemplo, el tipo entero, ¿para qué nos sirve? Valores numéricos sin punto decimal. Ok, muy bien. Y si queremos poner punto decimal, ¿cuál usaríamos? Flotantes. Ok, muy bien. ¿El tipo cadena para qué nos sirve? Nos dice Ubaldo, no son numéricos. Bueno, es que hay que entender ahí la funcionalidad, ¿no? Alfanuméricos, correcto. Son alfanuméricos, exactamente. Yo podría tener una cadena
de números y no necesariamente ser que ésta represente números en una cadena de caracteres numéricos o bien alfanuméricos, ¿no? Es importante aclararlo. Muy bien, ¿qué otro, muchachos? ¿Sí me Booleano, escucha? profe. Sí, el booleano. Alexis, el booleano, ¿para qué lo ocuparíamos? Como para definir si es como verdadero o falso. Son variables dicotómicas, así se conocen, o variables binarias, ¿no? Ajá, que sería 0 o 1, ¿no? 0, 1. Un ejemplo donde lo podamos aplicar. Una flag o una condición, ok. Es como un if, sí, ¿no? Una parte del condicionante, ok. Muy bien. Bien, pues vamos a ver una aclaración aquí. Fíjense bien, en esta sesión introductoria, obviamente, ya para entrar, ustedes ya tienen conocimiento, mucho conocimiento de lo que es la estructura, un lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco a la definición para que podamos entender. Como bien les decía, la diferencia es que se carece de apuntadores y esta vez se enfocan en los objetos. No sé si vean mi pantalla ya, pero dice así. La programación orientada a objetos, la POO, es un paradigma de programación. Es decir, es un modelo o un estilo de programación, es un modelo de programación que unos nos dan guías sobre cómo trabajar con él. Se va a basar, es muy importante, en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se va a utilizar para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, clases para crear instancias individuales de objetos. Es decir, el todo por el uno y el todo en sus partes. A lo largo de la historia han ido apareciendo diferentes paradigmas de programación. Lenguajes secuenciales como COBOL, aquellos que lo conocen un poquito atrás, o procedimentales como BASIC o C, que ustedes ya conocen, se centraban más en la lógica que en los datos. Otros más modernos, ya como Java, C++ o Python, que son más conocidos para ustedes, más familiares, pues van a utilizar paradigmas para definir los programas, siendo la POO, la programación orientada a objetos, la más popular. Con este paradigma, lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar en objetos. Con esto, muchachos, lo que va a constituir es la base de ese paradigma precisamente. Esto nos ayuda muchísimo en sistemas grandes o complejos o robustos, ya que en vez de pensar en funciones, pensamos en las relaciones
o iteraciones de los diferentes componentes del sistema. Un programador va a diseñar un programa de software organizando piezas de información y comportamientos relacionados a la plantilla llamada clase. Entonces así se crearán objetos individuales a partir de la plantilla de esa clase. Todo el programa del software se va a ejecutar haciendo que varios objetos interactúen entre sí para crear un programa más grande. Y no así solo las funciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profe. Ale, y a los demás, la pregunta abierta. ¿Por qué la importancia de fijarnos ya en las características elementales y fundamentales del objeto y no las funciones como nos venimos fijando ahora, meramente lógicas? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja finalmente? Joan Fernando dice, para establecer relaciones y ahorrar código, haciendo el programa más eficiente. ¿Tendrás algún ejemplo, Joan? Los demás también piensen, por favor, es importante. ¿Alguien, muchachos? ¿Alguien que nos brinde un ejemplo? Profe, ¿no tiene que ver también por el tipo de librerías que ocupa Java? Bueno, antes que las librerías que van a estar orientadas a objetos, pero ¿por qué? ¿Por qué la importancia de ver por objetos las características de cada uno de ellos? ¿Por qué? Y no en particular, como veníamos mirando las funciones lógicas. Porque Java es un idioma, un lenguaje, perdón, que es compatible en cualquier plataforma. Lo Se van a puede hacer decir. compatible. Ajá. Por ahí alguien Es alguna vez en una clase me mencionaba la analogía con los CSS, que conocen a lo mejor un poquito más, pero denos un ejemplo del entendimiento de por qué mirar a los objetos y no ya solamente a las funciones lógicas. Está bien porque se unifica, está bien porque es más moderno, está bien porque es compatible con los demás sistemas. Todo eso está bien, pero algún ejemplo que nos pueda dar luz de por qué es importante ya usarlo por objetos y no solamente los apuntadores y las funciones del lenguaje C que están quedando atrás cuando el mundo empieza a ser más complejo.
Les voy a dar una analogía, pongan atención. Va a venir con el tema de las páginas web. El tema de las páginas web va a tener que ver con un programa que se llama HTML básicamente. El HTML era cuando yo diseñaba una página y obviamente tenía la estructura de las tablas, de los formularios, de la organización de la página principalmente. Y de repente, pues yo creaba mi propia página web y entonces yo le daba estética, le daba presentación y le daba funcionamiento a esa página web con lenguaje HTML principalmente. HTML3, 4, 5, la versión que ustedes quieran. Y de repente, como quedaba enclavado a mis variables y a mis funciones de mi página que yo había diseñado, la parte de la estética, de los colores, del background, de los banners, no podía ser aplicada a otra página en su momento porque yo había declarado variables y lo había enclavado en solo esa variable o esas variables de la página web. Llega el tema del CSS, pongan atención, y el CSS lo orienta a estructuras y a objetos. Dice, cada vez que veas una tabla, le vas a dar este formato. Cada vez que veas el encabezado 1, por ejemplo, le vas a dar este formato. Y los CSS vienen precisamente como una herramienta auxiliar para embellecer y para darle toda la parte de la estructura estética y visual a una página web. Y le dejan al lenguaje HTML de programación la importancia de la estructura, del análisis, del comercio electrónico, de poner una banca electrónica ahí, un PayPal, un Mercado Libre, un comercio, a eso me estoy refiriendo. O sea, le dejan la parte analítica, la parte importante, y la parte de embellecerlo lo dejan afuera. Llegan los CSS y entonces establecen plantillas orientadas a objetos que se van a poder establecer para la página web de la estética de Alejandra, o bien para la parte mecánica de Ubaldo, en toda la parte, por ejemplo, de la presentación de los banners, o de los títulos, o de los encabezados, o la misma letra de las descripciones, y se pueden aplicar a cualquiera de los objetos. Es decir, se pierde la particularización de enfocarlo solamente con las funciones y con las variables descritas localmente. Y se mira de manera holística, de manera global, para poderlo aplicar a todos los objetos que se llamen así. Entonces vamos a generalizar. Los objetos encabezado, pues son generales para una página web. Los objetos mensajes son generalizados para una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Depende cómo se llame el objeto. ¿Se está entendiendo con este ejemplo que les estoy diciendo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, Joan. ¿Los demás? Creo que no, profe. Ok, ok. Entonces, de ahí la importancia de orientar de la orientación a objetos. Creo que Ubaldo está escribiendo algo, no sé si voy a preguntar algo o a aportar algo ahí. Vamos a ver, Ubaldo, vamos a esperar un tantito y vamos a seguir leyendo con precisamente con este ejemplo. ¿Por qué la programación orientada a objetos? Bueno, como les decía, ahorita con lo de las páginas web, va a permitir precisamente que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores. DRY, lo que le llaman. Don't repeat yourself, para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes. Además, va a evitar el acceso no deseado a los datos o la exposición de código propietario
mediante la encapsulación y la abstracción, la que hablaremos con más detalles, ¿ok? Clases, objetos e instancias. ¿Cómo se crean los programas orientados a objetos? Resumiendo mucho, yo diría así, consistiría en hacer clases y crear objetos a partir de estas clases. Las clases forman el modelo a partir del que se estructuran los datos y los comportamientos. El primer y más importante concepto de la programación orientada a objeto es precisamente la distinción entre clase y objeto. Vamos a ver. Una clase es una plantilla, para que tomen nota, estudiantes. Define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para representar animales puede llamarse clase animal y tener una serie de atributos como nombre o edad, normalmente son propiedades, y una serie de comportamientos que estos pueden tener, como caminar, comer, y a su vez van a implementar con ello métodos de la clase, es decir, funciones. Un ejemplo sencillo de un objeto, como decíamos antes, puede ser un animal. Estamos orientados, no estamos particularizando cualquier animal. Ese animal tiene una edad, por lo que creamos un nuevo atributo a la clase, el atributo edad. Además puede envejecer, por lo que definimos un nuevo método, datos y lógica. Esto es lo que puede definir muchos programas como la definición de una clase, que es la definición global y genérica de muchos objetos. Ahí está la clase de animal, están las clases, están los objetos, están los atributos y están los métodos. Vean ahí, estamos viendo el animal, número 1, es la clase, y vienen los objetos. Nos estamos refiriendo a un perro, después a un gato, tienen nombre, obviamente, dentro del atributo. Pancho de 4 años tiene edad, Paco de 3 años, y bueno, los métodos que hacen, uno es caminar, el otro es comer. Y puedo definir así muchos elementos que van a contener a la clase animal. Preguntas hasta aquí. ¿Qué decía Ovaldo? Bien. Si están entendiendo, díganme un ejemplo de todo esto que estamos viendo, por favor. ¿Algún ejemplo, chicos? Dice Joan, una clase sería un personaje, un objeto sería un guerrero, un atributo sería la vida y un método sería atacar. Sí, por demás, excelente. Ahí podríamos dar muchos ejemplos. Personajes, héroes, podríamos llamarlo para un juego. Perfecto, sí, sin problemas. A ver, Ubaldo, danos un ejemplo, por favor.
Podría ser, dice Ale, una clase sería un bebé. Objeto, Emanuel. Atributo, niño. Método, dormir. Muy bien, excelente. Me gustó el método, ¿no? Dormir. Bien, bastante bien. Creo que han entendido bien el concepto, la diferencia entre ellos y bueno, vamos a continuar un poquito más ahí para ir cerrando el día de hoy en esta sesión. Denme un segundo ahí, nada más que se comparta la pantalla. Con la clase, espero que ya puedan ver en pantalla, con la clase se pueden crear instancias de un objeto, cada uno de ellos con sus atributos definidos de forma independiente. Con esto podemos crear un gato llamado Paco con 3 años de edad y otro animal, este tipo perro llamado Pancho, con una edad de 4 años. Los dos están definidos por la clase animal, pero son dos instancias distintas. Por tanto, llamar a sus métodos puede tener resultados diferentes. Eso es lo que quiero que entiendan. Tenemos usuarios en el banco, todos son usuarios, todos son cuentavientes, todos son clientes, pero hay un atributo y hay una instancia que los puede hacer o los hace distintos. Por lo tanto, o un método finalmente. Los dos comparten la lógica, pero cada uno tiene su forma independiente. Todo esto junto con los principios, obviamente, nos pueden ayudar a escribir un código mucho mejor, reutilizable, más limpio, reducible en peso a la larga para no particularizarlo en cada uno de ellos. Y esos son finalmente la parte de los principios. Viene la parte de la encapsulación, vamos a ver rápidamente. La encapsulación, pues bueno, va a contener toda la información importante de un objeto dentro del mismo y solo expone la información seleccionada al mundo exterior. Lo mismo que un cuentaviente, solo los datos básicos que no comprometen, en este caso, al usuario. Esta propiedad va a permitir asegurar que la información de un objeto esté oculta para el mundo exterior, agrupando en una clase características o atributos que cuentan con un acceso privado y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público. Esta encapsulación en cada objeto es responsable de su propia información, así como de su estado. La única forma en la que se puede modificar es mediante los propios métodos del objeto. Por lo tanto, los atributos internos de un objeto deberían ser inaccesibles desde afuera, caso muy común en bases de datos, pudiéndose modificar solo llamando a las funciones correspondientes. Con esto se consigue estar a salvo de usos indebidos que puedan resultar inesperados, aunque vemos que hoy en día también existe. Fíjense bien. 2. La abstracción. Este va a ser cuando el usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionados con un objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a ese objeto. En la programación orientada a objetos, los programas suelen ser muy grandes, atención, y los objetos se comunican muchos entre sí. El concepto de abstracción se facilita al mantenimiento de un código de gran tamaño, quede claro, donde a lo largo del tiempo pueden surgir diferentes cambios. Finalmente, la abstracción se va a basar en cosas simples para representar la complejidad. La herencia, y no precisamente la de la familia, va a definir relaciones jerárquicas entre clases, de forma que qué atributos y métodos comunes pueden estar siendo reutilizados. Finalmente, se van a extender atributos y comportamientos a clases secundarias. A través de la definición de una clase de atributos y comportamientos básicos, se pueden crear clases secundarias. Volviendo al ejemplo de los animales, este es importante leerla. Se puede usar una clase animal y agregar un atributo de tipo animal que especifique el tipo de animal. Los diferentes tipos de animales necesitarán diferentes métodos. Por ejemplo, las aves deben de poner huevos y los peces nadan. Incluso cuando los animales tienen un método en común, como moverse, la implementación necesitaría, muchas declaraciones sí, para garantizar el comportamiento del movimiento correcto. Simplemente, por ejemplo, las ranas saltan, mientras que las serpientes se deslizan. El principio de herencia nos permite solucionar precisamente ese problema. Finalmente, polimorfismo, por demás importante.
existe y va a consistir en que en el diseño de objetos para compartir comportamientos, lo que nos va a permitir procesar objetos de diferentes maneras. Es la capacidad de presentar la misma interfaz para diferentes formas subyacentes a tipos de datos. Al utilizar la herencia, los objetos pueden anular los comportamientos principales compartidos con comportamientos secundarios específicos. Precisamente ese polimorfismo va a permitir que el mismo método ejecute diferentes comportamientos de dos formas: la anulación del método o la sobrecarga del método. Y vamos a seguir los principios de SOLID o los patrones de diseño. Y obviamente vamos a ver ahí la forma que van a poder ir tomando junto con los atributos, junto con los métodos, las técnicas y la herencia, los diferentes objetos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas que tengan? No, profe. No, profe. ¿Los demás? ¿Nadie dudas? Ok. Bueno. Así es, Joan, se irán viendo. Necesito que la próxima clase ya tengan instalado el BlueJ para poder hacer ya los pininos, los primeros pininos, ¿de acuerdo? Por favor, muchachos. Sin más ni más, nos veríamos el próximo miércoles a las 9, si les parece bien. ¿De acuerdo? Si no tienen una pregunta, alguna duda, algún comentario, nos veríamos el próximo miércoles. Que tengan una Profe, excelente noche. Mande. nada más una pregunta. ¿Algún libro en el que nos podamos basar pues para poder eh, avanzar un poco más? Dame un segundo. La información está ya en la red. Hay varios, sin ningún problema. Yo el que te recomendaría, hay uno que, déjame ver, estoy buscando el autor para mostrártelo, ¿de acuerdo? Muy bien. Es que encontré uno que se llama Usando BlueJ y es de David J. Burns. No recomendaría específicamente BlueJ. BlueJ no vamos a tener problema. Te recomendaría que orientaras más a algo general de Java. Puede servir más, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. Este debe estar en la red. Estos dos son buenos. La editorial Alfa Omega nunca falla. Voy a compartirles mi pantalla una vez más, ¿de acuerdo? Este es uno, ¿de acuerdo? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Programación estructurada y orientada a objetos, un enfoque algorítmico. Leobardo López Román, de la editorial Alfa Omega. Y el otro que lo recomiendo, que yo he revisado, me parece bastante bien, Muy bien. Franco Blasco, ¿no? De Rama. Muy bien, profe. Gracias. Bien, para servirles. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Bueno, entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles ya con su programa instalado, si les parece bien. Que tengan una excelente noche, chicos. Gracias, profe. Igualmente, Bonita buenas noche. noches. Gracias, igualmente. Buenas noches.